Estados Unidos e Irán han dejado de atacarse durante el fin de semana y esa simple pausa ha bastado para hundir el petróleo, disparar las bolsas y devolver el apetito por el riesgo a un mercado que llevaba 2 semanas de nervios. Con la Reserva Federal reuniéndose mañana y pasado y con varias de las grandes tecnológicas presentando resultados esta semana. El terreno está movido. Vamos directos a repasarlo en los siguientes activos. Empezamos por el eurodólar. El par abre la semana con un hueco alcista y recupera el nivel de 1.14 en la sesión asiática, apoyado en un dólar que se debilita frente a todas las divisas del G10 al desinflarse la búsqueda de refugio que había disparado el billete verde durante el conflicto. El mercado ya mira al jueves, cuando se conoce la decisión de tipos de la Reserva Federal, así que cualquier variación en el tono más restrictivo o más laxo puede mover el par con fuerza esta semana. Conviene fijarse en la zona de 1.1450, techo que ha frenado los rebotes del euro en las últimas semanas y que si se supera abriría la puerta a un tramo hasta 1.1500. Y ahora seguimos con el S&P 500. El índice cerró el viernes casi plano, en los 7.412 puntos, encadenando su segunda semana consecutiva en negativo por el desplome de los semiconductores. Pero los futuros suben con fuerza esta semana, cerca del 1%, arrastrados por el frenazo del petróleo, que reduce, sin duda, la presión inflacionaria justo antes de la reunión de la Reserva Federal. A esto se suma que casi el 85% de las compañías del índice ha batido las previsiones de beneficio esta temporada, la proporción más alta en 5 años. El nivel a tener en el radar es el cierre del viernes en los 7.400 puntos, porque ahora mismo actúa como suelo que el mercado necesita defender para confirmar que el rebote de hoy tiene continuidad. Vamos con el oro. El metal sube cerca de 1% y roza los $4.100, alejándose de los mínimos de 9 meses marcado la semana pasada, en un movimiento que parece contradictorio a primera vista. Si baja el petróleo y mejora el ánimo de riesgo, el oro debería perder atractivo como refugio. Pero lo que realmente mueve el precio hoy es la caída de las expectativas de subida de tipos, que hace menos atractivo mantener el dólar y los bonos frente al metal, que no paga intereses. El nivel a vigilar es la resistencia de $4.157, porque ahí se ha frenado el último intento de recuperación y superarla confirmaría el cambio de tendencia. Y ahora el petróleo es el gran protagonista de la sesión. El barril de Brent se desploma más de un 5% hasta perder los $90, después de que Estados Unidos suspendiera de forma no anunciada su campaña de casi 2 semanas de ataques contra Irán, mientras Teherán confirmaba el fin de sus represalias y habría conversaciones con Omán sobre el estrecho de Hormuz. El mecanismo es directo. Menos riesgo de que se corte el suministro de crudo desde el Golfo Pérsico significa menos prima de miedo en el precio, y eso, a su vez, enfría las expectativas de inflación justo antes de que la Reserva Federal se reúna. El nivel a vigilar es el entorno de los $90, porque ha funcionado como suelo psicológico este fin de semana. Y una pérdida más profunda de ese nivel confirmaría que el mercado ya no cotiza riesgo de guerra. Con el Bitcoin, la criptomoneda avanza de forma moderada hasta los $65.000, apoyada en un regreso tímido de las entradas de dinero en los fondos cotizados al contado, las primeras positivas de julio tras meses de salidas. El mecanismo aquí es de confianza institucional. Cuando los grandes fondos vuelven a comprar Bitcoin a través de estos vehículos regulados, se interpreta como una señal de que el capital profesional ve valor en el precio actual, aunque la volatilidad sigue siendo alta tras un retroceso brusco de finales de la semana pasada. Y en el apartado técnico, el soporte a observar está en la zona de los $65.000, porque perderlo devolvería al Bitcoin a la zona de dudas de la semana anterior. Y pasamos a la tecnología estadounidense y al índice Nasdaq, que el viernes cerró aproximadamente en 28.100 puntos con una caída del 1,15%, lastrado sobre todo por los semiconductores. Ese mismo día, el índice de semiconductores de Filadelfia, que agrupa a las grandes fabricantes de chips, se dejó un 4,3% en una sola sesión, por la decepción con los planes de inversión de varias tecnológicas.
Los futuros del Nasdaq suben esta mañana más de un 1,5% en un rebote que responde tanto al desplome del petróleo como a que el mercado considera exagerado el castigo sufrido por los chips este viernes. El nivel a tener en el radar es consolidar esos 28.100 puntos aproximadamente del cierre del viernes y que rebote hacia arriba en las próximas horas, porque confirmaría que el susto de los semiconductores fue puntual y no el inicio de una corrección más larga quizá en el propio Nasdaq. Y precisamente dentro de esos semiconductores, Intel merece un capítulo aparte. La compañía presentó el jueves su mejor crecimiento de ingresos en 15 años, con ventas un 25% por encima del año anterior y unos beneficios que duplicaron lo esperado por el mercado. Pero aún así, la acción cayó casi un 8% el viernes. La razón es que los inversores no premiaron el dato de ventas, sino que se fijaron en la revisión al alza de la inversión en capital, que Intel eleva ahora a más de 20.000 millones de dólares para este año, lo que dispara las dudas sobre cuánto tiempo más tardará la división de fabricación para terceros en generar beneficios reales. En el apartado técnico, el nivel a vigilar es el soporte de 89,59 dólares, porque ya funcionó como muro de contención tras la caída del viernes pasado y perderlo abriría la puerta a nuevos mínimos. Y seguimos con Nvidia, que entra en una de las semanas más importantes del año con Microsoft, Meta y Amazon presentando resultados en los próximos días. El motivo por el que esto mueve tanto a Nvidia es que buena parte de sus ingresos depende directamente de cuánto gasten estas grandes tecnológicas en infraestructura de inteligencia artificial. Así que sus previsiones de inversión funcionan como termómetro de la demanda futura de chips. La acción abre la semana en torno a los 207 dólares, apoyada en un acuerdo multimillonario con el grupo surcoreano SK anunciado la semana pasada. En el aspecto técnico, el nivel a tener en el radar es la resistencia de 213 dólares, porque superarla confirmaría que el mercado sigue confiando en que el gasto en infraestructura de inteligencia artificial no se está frenando. Ahora cruzamos el Atlántico y saltamos desde Nvidia para hablar del DAX alemán, que sube con fuerza esta semana más de un 1% en una combinación de dos noticias positivas. Por un lado, la distensión entre Estados Unidos e Irán mejora el ánimo en toda Europa y por otro lado, la confianza empresarial alemana, medida por el Instituto IFO, ha salido mejor de lo esperado en julio, situándose en torno a 86,6 puntos frente a los 86 previstos, lo que alivia el temor a que la economía más grande de la eurozona entre en una fase de estancamiento prolongado. En el aspecto técnico conviene fijarse en la zona de máximos históricos del índice, porque un cierre firme por encima de esos niveles confirmaría que el mercado europeo también compra el guión de mejora que se está viviendo hoy. Y volvemos a Estados Unidos para hablar de las aerolíneas, con Delta como protagonista. Sus acciones suben con fuerza en el premercado, más de un 2,5% en el reflejo más directo de la caída del petróleo. El combustible es uno de los mayores costes operativos de cualquier aerolínea, lógicamente. Así que cuando el crudo se desploma un 5% en una sola sesión, el mercado recalcula al instante los márgenes futuros de Delta al alza. El resto del sector se mueve también en la misma dirección, con American Airlines subiendo incluso más, por encima del 3%, lo que confirma que el impulso de hoy es de todo el sector y no un caso aislado. En el aspecto técnico, el nivel a vigilar en Delta es la resistencia de los 92 dólares, su máximo de 52 semanas marcado a finales de junio, porque recuperarlo confirmaría que el respiro en el petróleo le devuelve el impulso alcista que traía antes del conflicto. Y nos vamos a las materias primas para hablar de la plata, que sube más de un 1,6% y se acerca de nuevo a los 60 dólares la onza. El metal había quedado atrapado en las últimas semanas entre el fuego cruzado del conflicto entre Israel, Irán y Estados Unidos, con los inversores abandonando los metales preciosos cada vez que subía el petróleo y el dólar se fortalecía como refugio. Ahora que ambas presiones se relajan a la vez, la plata recupera parte de ese terreno perdido.
En el aspecto técnico, el nivel a tener en el radar es la resistencia psicológica de los $60, techo que ha contenido varios intentos de rebote en las últimas semanas. Ahora toca hablar del dólar en su medida más amplia, el índice DXY, que retrocede cerca de un 0,3% hasta los 101,2 puntos al deshacerse la búsqueda de refugio que lo había sostenido durante el conflicto. El mecanismo es el mismo que mueve el euro, pero en sentido contrario. Menos miedo geopolítico significa menos necesidad de refugiarse en el dólar y los inversores rotan hacia activos de mayor riesgo. En el aspecto técnico, el soporte a observar está en los 100.70 puntos, porque perder ese nivel de forma sostenida abriría el camino hacia la barrera psicológica de los 100 puntos. Y ahora nos metemos en las criptomonedas alternativas con el Ethereum, que hoy es el gran ganador del mercado cripto al subir cerca de un 4%, muy por encima del Bitcoin, hasta rondar los $1.950. Lo que explica ese movimiento diferencial es que los fondos cotizados de Ethereum están atrayendo entradas de capital de forma más sostenida que los de Bitcoin en los últimos días. Una señal de que parte del dinero institucional busca ahora mismo mayor exposición al riesgo dentro del propio mundo cripto. En el aspecto técnico, el nivel a tener en el radar es la resistencia de $1.960, techo que ha frenado varios intentos de rebote en las últimas semanas. En penúltimo lugar, analizamos la renta fija y el bono estadounidense a 10 años, cuya rentabilidad cae hasta el entorno del 4,64%, alejándose de los máximos de 6 meses marcados a finales de la semana pasada. El mecanismo es sencillo: menos petróleo significa menos inflación esperada, y menos inflación esperada reduce la necesidad de que la Reserva Federal mantenga una postura restrictiva de forma muy prolongada, lo que empuja a la baja la rentabilidad exigida por los inversores para prestar dinero al Tesoro estadounidense a largo plazo. En el aspecto técnico, el nivel a vigilar es el techo del 4,70%, que ha frenado la escalada de las últimas semanas y que ahora mismo actúa como resistencia a superar si vuelve el nerviosismo. Y terminamos con el índice de volatilidad, el VIX, que se mantiene cerca de los 18,6 puntos, un nivel relativamente contenido para lo que ha sido un mes movido en los mercados. Lo llamativo es que la volatilidad del petróleo sigue siendo unas 4 veces superior a la de la bolsa, lo que indica que, aunque las acciones ya respiran tranquilas, el mercado de materias primas todavía no da por cerrado el episodio geopolítico. La resistencia a vigilar en el apartado técnico está en los 20 puntos, nivel que suele marcar la frontera entre la calma y la cautela en el mercado, y que conviene tener presente de cara a la reunión de la Reserva Federal de esta semana. Bueno, y con esto cerramos. Mucha atención mañana a la reunión de la Reserva Federal y a los resultados de las grandes tecnológicas. Espero haber sido de ayuda para la gestión de vuestros activos financieros y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.